Hola, en la sesión de hoy vamos a aprender cómo resolver las llamadas ecuaciones exactas, pero primero tendremos que decir qué se entiende por una ecuación exacta. Empecemos pensando en que a la luz del teorema fundamental de existencia de unicidad para ecuaciones de primer orden y también cuando hemos estudiado algunos tipos de ecuaciones que hemos aprendido a resolver, hemos visto cómo asociadas a una ecuación de primer orden existe una familia de funciones, un grupo de funciones que se caracterizan por el hecho de ser soluciones de esa ecuación. A esa familia la llamamos la familia de soluciones de la ecuación, generalmente son muchas. Más aún, cuando hemos estado resolviendo esas ecuaciones hemos visto que muchas veces vienen descritas en términos de una fórmula, esa fórmula a veces es implícita, a veces es explícita, pero en esa fórmula aparece una constante arbitraria, es decir, un número real arbitrario al que se le pueden dar distintos valores y a medida que le damos distintos valores generamos las distintas soluciones de la ecuación. Cabe hacerse la pregunta al contrario, es decir, si tengo una familia de funciones que dependen de un parámetro, es decir, para cada valor de parámetro tengo asociado un miembro de la familia, si esa familia se podrá ver como el conjunto de soluciones de una ecuación diferencial de primer orden. La pregunta tal vez es demasiado amplia, una familia de funciones que dependen de un parámetro, pero ¿qué cosa es eso? Entonces tal vez tengamos que reducirnos a pensar en familias especiales, específicas, un poco más concretas. Quienes han estudiado cálculo de funciones de varias variables también tal vez están familiarizados con una forma en que se producen ese tipo de familias y es cuando uno construye las llamadas curvas de nivel de una función de dos variables. Es decir, si yo tengo una función de dos variables, digamos una función g, que depende de los valores x y y, yo puedo pensar en el conjunto de puntos tales que al aplicarle la función g me producen un determinado valor c. Ese conjunto de puntos sería un subconjunto de puntos del dominio de g, se llama curva de nivel c asociada a la función g. Es decir, la curva de nivel c asociada a la función g sería este conjunto de puntos, el conjunto de puntos del plano, puntos x, y, tales que al aplicarle la función g a esos puntos, me producen el valor c. La función g, por ejemplo, podría ser una forma de calcular la nota definitiva de un curso en base a dos exámenes parciales. Entonces, la curva de nivel 4, por ejemplo, sería la forma en que uno tiene que sacar la nota del primer parcial y del segundo para que su definitiva sea 4. Seguramente que si en el primer parcial saca 4, en el segundo saca 4, pues la definitiva va a ser 4. Pero si ambos parciales valen lo mismo, pues también puede ser que en el primer parcial saque 3 y en el segundo 5 y la definitiva va a ser 4. Y así hay muchas maneras de combinar el primer parcial y el segundo parcial para que la definitiva sea un cierto valor fijo dado. Gráficamente, ¿cómo se visualizan esas curvas de nivel? La gráfica de una función de dos variables, la gráfica de una función suave, es una superficie en el espacio de coordenadas x, y, z, es decir, algo como esto. Eso sería una típica gráfica de una función de dos variables, es decir, esto sería la superficie de ecuación z igual a g de x, y. Son puntos en el espacio x, y, z de manera tal que la tercera coordenada coincide con el valor de la función g evaluada en x y y. Por lo tanto, si estoy pensando en la curva de nivel c, eso corresponde a los puntos x, y, tales que al aplicarle g me dan el valor c. Por lo tanto, debe ocurrir que cuando yo interseco la gráfica de la función g con el plano de ecuación z igual a c, sería el plano de ecuación z igual a c, obtengo precisamente aquellos puntos sobre la gráfica cuya tercera coordenada vale c. Por lo tanto, la proyección de ese conjunto de puntos sobre la gráfica, que sería esta curvita que tengo por aquí,
¿cierto? La proyección de esa curvita sobre el plano XY es precisamente la curva de nivel C asociada a la función G, es decir, la curva de nivel no sería esta que tengo en el espacio XYZ. La curva de nivel es una curva en el plano XY, es realmente la proyección de esa curva sobre el plano XY, es decir, esta sí sería la curva de nivel C asociada a la función G. Esas serían algunas de las curvas de nivel asociadas a esta función, ¿cierto? Dependiendo del nivel donde yo corte, voy a obtener distintas curvas de nivel. Posiblemente si corto con un plano por acá arriba, entonces en vez de darme una sola curva, me van a dar dos trocitos, dos ovalitos. Pero si corto más abajo, posiblemente me va a dar una especie de figura 8 y más abajo ya va a tener esa figura como en forma de mariposa o en forma de huesecito que me queda ilustrada allí, ¿cierto? Para valores de C más arriba tengo dos ovalitos y después se me forma esa figura de mariposa. ¿Qué pasa si considero una sola de esas curvas de nivel? Digamos esa que tengo allí. Eso no es la gráfica de una función. Sabemos que no es la gráfica de una función porque hay rectas verticales que al trazarlas cortan esa curva en más de un punto. Entonces no tengo una relación de manera tal que a cada X le corresponda un solo Y para que el punto quede sobre esa curva. Sin embargo, hay trocitos de esa curva que sí son gráficas de funciones. Por ejemplo, si yo tomo este trocito de esta curva, ese trocito sí es la gráfica de una función y como variable dependiente, x como variable independiente. Es decir, a cada x de un cierto conjunto, de un cierto intervalo, de un cierto dominio, le puedo hacer corresponder exactamente un y, de manera tal que la pareja xy o el punto de coordenadas xy quede sobre esa curva roja. También podría hacer la elección de manera un poco diferente. Por ejemplo, este trocito de curva también es la gráfica de una función y en términos de x. Diríamos entonces, digamos que esta curva roja es la gráfica de una función y1 y esta curva azul pues sería la gráfica de otra función y2. ¿Por qué se caracterizan tanto y1 como y2? Se caracterizan porque las gráficas de esas funciones quedan incluidas dentro de esta curva de nivel. Por lo tanto, cuando yo evalúe la función g en un punto cualquiera de la gráfica de la función y1, los puntos de la gráfica de la función y1 tienen coordenadas x, y1 de x. Entonces, cuando evalúe g en un punto cualquiera de ese estilo, el resultado es c. Si esta curva negra que tenía originalmente era la curva de nivel C asociada a la función g. Lo mismo pasa con la función y2, es decir, g evaluado en x, y2 de x, también me da c. Más aún, hay punticos, por ejemplo este, tales que no hay un trozo de esa curva que se pueda ver como la gráfica de una función y que incluya a ese puntico. No sé, se puede ver como la gráfica de una función y en términos de x, viendo a x como la variable independiente. Pero si yo cambio el papel de las variables y veo a y como la variable independiente y a x como la variable dependiente, entonces sí hay un trocito de esa curva que se puede ver como la gráfica de una función x en términos de y que incluye el punto en el cual estoy interesada. ¿Cuál sería, por ejemplo, una de esas curvas? Algo de este estilo. Eso sí es la gráfica de una función x en términos de y. ¿Por qué lo sé? Porque no hay ninguna recta horizontal que corte esa curva roja en más de un punto. Entonces, esa curva roja sí es la gráfica de una función x en términos de y. O sea, diríamos, para esta curvita roja, x es igual a
x1 de y. Y así hay muchas otras funciones x en términos de y cuyas gráficas están contenidas dentro de esta curva de nivel. ¿Qué quiere decir eso nuevamente? Que si yo evalúo la función g en uno cualquiera de los puntos de la gráfica de esa función, al evaluar la función g en uno cualquiera de esos puntos debe darme c, es decir, g evaluado en este caso en x1 de y, coma y, también tiene que darme c. En ese caso decimos que tanto las funciones y que veíamos antes como las funciones x que estamos viendo ahora están definidas implícitamente por la ecuación g en xy igual constante. Esta ecuación g en xy igual a una cierta constante define implícitamente a y como función de x o a x como función de y cuando g evaluado en x, y de x me da c, o g evaluado en x evaluado en y, y me da c. La pregunta que surge ahora es, ¿esas funciones definidas implícitamente por esta ecuación serán solución de una única ecuación diferencial? ¿Formarán todas la familia de soluciones de una ecuación diferencial? Y la respuesta es que sí. Y es relativamente fácil verlo si uno conoce un poquitico de cálculo para funciones de varias variables. ¿Cómo puedo ver que todas esas funciones definidas implícitamente por ese estilo de ecuaciones forman la familia de soluciones de una ecuación diferencial? Entonces, supongo que yo tengo una función y en términos de x definida implícitamente por una ecuación de la forma g en xy igual constante. Eso quiere decir entonces que g evaluado en x y de x me da un cierto valor constante. Pero en ese caso yo puedo definir una nueva función, digamos h de x, que sea g evaluado en x y de x. H sería una funcioncita de una sola variable, es decir, una funcioncita de las de cálculo 1. Y h sería una función constante. Por lo tanto, la derivada de h es 0. La derivada de una función constante es 0. Entonces, como h de x es constante, claro, para cada x en el dominio de la función y, entonces h de x es constante, por lo tanto, la derivada de h es 0. Pero de otro lado, h está definida por esta fórmula. Entonces yo puedo encontrar la derivada de h en términos de las derivadas parciales de g, empleando la regla de la cadena para funciones de varias variables. Es decir, la derivada de h, empleando esa regla de la cadena, es igual a la derivada de g respecto a su primera variable, o sea, derivada parcial de g respecto de x, multiplicado por la derivada de esa primera variable respecto de x mismo. Pero la derivada de x respecto de x pues es 1. Entonces aquí tendríamos simplemente esto multiplicado por 1. Más la derivada de g respecto a su segunda variable que estamos llamando y en este caso. Entonces tendría derivada de g respecto de y por la derivada de y respecto de x, que es simplemente la derivada, en este caso la derivada ordinaria, porque y es función de una sola variable, de y de x. Uniendo estos dos resultados, tendríamos entonces que esta expresión tiene que darnos 0 cuando la evalúo en cada x del dominio de la función y. Por lo tanto, y satisface esta ecuación diferencial. Esto es una ecuación diferencial. De g de x es una función que depende de x y y, de g de y es una función que depende de x y y, esto es una ecuación diferencial. No estará escrita en forma estándar, pero pues yo puedo despejar de allí de y de x y tendría la ecuación de primer orden escrita en forma estándar. ¿Qué hay acerca de las funciones x en términos de y, también definidas implícitamente por la ecuación g en xy igual constante?
es decir, tengo una función x que depende de y que satisface una condición de esta forma, g en x, y, y igual a una cierta constante. Nuevamente puedo definir una función, yo soy un poco perezosa y voy a volverla a llamar h, pero sería una h distinta de esta, h de y, que sea g en x evaluado en y, y. Nuevamente esta h es constante, por lo tanto su derivada es 0. H en y es constante, por lo tanto h' en y es 0. Pero de otro lado, la derivada de h también la puedo obtener en términos de las derivadas parciales de g usando la regla de la cadena. Entonces, en ese caso tenemos h' en y es la derivada parcial de g respecto a su primera variable, de g de x, multiplicada por la derivada de esa primera variable respecto de y. En este caso estamos derivando respecto a la variable y. Entonces aquí tendría es de x de y, más la derivada de g respecto a su segunda variable, que se llama y, multiplicada por la derivada de la segunda variable respecto de y, pero la derivada de y respecto de y pues es 1. Y tendríamos entonces que esto tiene que darnos 0, es decir, tendríamos ahora una ecuación diferencial que debe satisfacer la función x definida implícitamente por la ecuación g en x, y igual constante. Esta ahora es una ecuación diferencial, pero solamente que la variable independiente ahora es y la variable dependiente es x. Quisiéramos como resumir esas dos ecuaciones en una sola, de manera tal que pudiéramos decir que cualquier función definida implícitamente por la ecuación g en x, y igual constante satisficiera esa misma ecuación. Pero fíjese que estas dos ecuaciones pues son muy parecidas. La única diferencia es que aquí me aparece de y de x acompañando a de g de y aquí de x de y acompañando a de g de x. Pero formalmente yo puedo multiplicar esta ecuación por dx. ¿Y qué obtengo cuando formalmente multiplico esta ecuación por dx? Pues obtengo algo de este estilo, de g de x por dx más de g de y por de y igual a 0. Y cuando formalmente multiplico esta ecuación por de y, también llego a esta misma expresión. Si multiplico por de y, este de y desaparecería aquí y aparecería por acá. Por lo tanto, esta ecuación la puedo ver como una representación formal de estas dos ecuaciones. Es decir, representa, si quiero ver a x como variable independiente, entonces esta ecuación representa a esta. Si quiero ver a y como variable independiente, entonces esta ecuación representa a esta. Me sirve como de resumen de esas dos ecuaciones en las que puedo jugar con las dos variables y asignarle a cualquiera de ellas el papel de variable independiente. Y a ese tipo de ecuaciones, como la que tengo escrito allí, es precisamente a lo que yo llamo una ecuación exacta. Es decir, ¿qué es entonces una ecuación exacta? Una ecuación exacta es una ecuación escrita de esta manera, pero no cualquier ecuación escrita de esa manera es exacta. Aquí tengo un coeficiente, o sea, una función que depende de x y y multiplicado por ese diferencial de x, más otra función que depende de x y y multiplicado por de y igual a 0. A ese tipo de ecuación la llamo exacta en un cierto rectángulo del plano XY si existe una función g definida en ese rectángulo de manera tal que el coeficiente de x coincida con la derivada parcial de g respecto de x y el coeficiente de y coincida con la derivada parcial de g respecto de y.
Esas son, y esa igualdad se ve para cada punto del rectángulo O. A ese tipo de ecuaciones las llamo entonces ecuaciones exactas. ¿Qué es lo interesante de las ecuaciones exactas? Pues que sus soluciones, si yo tengo una ecuación exacta, entonces sus soluciones son todas las funciones definidas implícitamente por ecuaciones de la forma g en xy igual constante. Es decir, las soluciones de esta ecuación están definidas implícitamente por esta fórmula, en xy igual constante. Con C, una letra que representa constantes arbitrarias, es decir, cualquier función y en términos de x o x en términos de y que satisfaga una ecuación de esa forma para cualquier c es solución de esta ecuación. Si esta ecuación es la ecuación exacta asociada a esa función g. Por ejemplo, ¿cuál sería la ecuación exacta asociada a esa función g que tengo allí? No hay necesidad de recordar fórmulas especiales. Lo único que tengo que hacer es pensar qué clase de ecuación satisfacen las funciones que están implícitamente definidas por ese tipo de ecuaciones. Es decir, si estoy viendo a y como la variable dependiente y y satisface esa condición x por y igual a una cierta constante, ¿qué clase de ecuación debe satisfacer y? Todo lo que tengo que saber hacer es derivación implícita, la que uno aprende en sus primeros cursos de cálculo. Derivo implícitamente respecto de x. En este caso estoy pensando en y como una función implícitamente definida por esa fórmula. Entonces puedo derivar a ambos lados, digamos esto es una identidad, derivo esa identidad respecto de x, es decir, para cada x en el dominio de y, x por y de x es constante, pues la derivada respecto de x por y de x debe ser 0, ¿cierto? Debe ser la derivada respecto de x de la función constante que sabemos que es 0. Pero al lado izquierdo tengo un producto, entonces tengo que aplicar las reglas de derivación para obtener la derivada de ese producto. La derivada de un producto es el primer factor por la derivada del segundo, me quedaría x por de y de x, más la derivada del primer factor, pues en este caso la derivada del primer factor es 1, que es la derivada de x respecto de x, por el segundo factor, que sería y, igual a 0, y tengo entonces una ecuación diferencial para y como función de x. De hecho, si la escribo en la forma estándar, entonces me queda x por dy más y por dx igual a 0, y esta sería la ecuación exacta asociada a esta función g de dos variables.